Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. El tema que queremos hablar hoy es invertir en Paraguay. Paraguay va a ser sede en el mes de septiembre de justamente un gran evento, un foro de inversión que lo está organizando el BID y que, bueno, se habla de que al menos unos 1000 inversores de diversos puntos del mundo estarían visitando nuestro país. La pregunta es, ¿qué tan seguro es invertir en Paraguay? ¿Qué tan atractivo es Paraguay para el capital extranjero? Está Manuel Ferreira con nosotros, el ministro de Hacienda, también él es la persona que está al frente de MF Economía, que hacen este tipo de análisis y que está también al frente de varios proyectos justamente que tienen que ver con la inversión del sector privado. ¿Cómo te va, Manuel? Buenos días. ¿Cómo estás, Samuel? Un gusto estar contigo y con la audiencia de 5 Días. Un gusto también poder conversar contigo nuevamente. Invertir en Paraguay. Yo sé que en varios proyectos muy grandes estás trabajando, uno de ellos, hace rato lo hablábamos fuera de aire, el caso Monte Sinaí, también hay algunos proyectos del sector cárnico. Y la pregunta es, ¿invertir en Paraguay es fácil? ¿Hemos mejorado en algo en la dinámica, en la velocidad con la que, por lo menos nuestro sector público, desde donde pueda hacer, apoya? ¿Cómo lo estás viendo, Manuel? Bueno, mira, creo que hay una situación que ha venido mejorando en el tiempo. Normalmente un indicador que se usa mucho son cuánto es el tiempo para abrir una empresa hoy en Paraguay. Pero sin embargo, creo que mucha gente ya consiguió la forma de bypassear ese trámite. Porque hoy te vas y compras una empresa en un estudio jurídico, en un estudio contable, y eso obviamente acelera muchísimo los plazos. Después tenés que hacer una asamblea extraordinaria, pues ya tenés el RUC, ya viene la empresa armada, tenés que hacerle los cambios estatutarios correspondientes, cambiar el directorio, si querés cambiar el nombre de la empresa, ¿verdad? En general... Como un paquete armado ya. Claro, esta ya es una forma que encontraron los estudios jurídicos y contables, sobre todo, de bypassear toda esa velocidad. Hay una situación también para los inversores internacionales que es importante, que es los inversores internacionales para poder venir a Paraguay tienen que tener cédula paraguaya. La radicación, esa que... Claro, la radicación como inversionista, que es todavía un trámite engorroso y que toma más o menos unos 3 meses, ¿verdad? Y es un problema, ¿verdad? Es una situación problemática. La otra situación que es problemática también es todo lo que significa transferencia de dinero, ¿verdad? En Paraguay, decía un americano, esto no lo decía yo, decía, es mucho más fácil conseguir un crédito que depositar plata, ¿verdad? La cantidad de papeles que te piden para poder hacer una transferencia es monumental, ¿verdad? Entonces, a mí muchas veces me resulta hasta simpático, ¿verdad? Voy a decir, voy a recibir un giro de Estados Unidos, ¿verdad? A un banco paraguayo. Ese banco paraguayo tiene un corresponsal americano que muchas veces es el mismo banco donde vos estás recibiendo el giro. Pero ese corresponsal te pide un montón de papeles. Cuando tiene todos tus datos, sabe quién sos, te conoce. No, claro, de una cuenta de ellos viene la plata. Ellos tuvieron que haber hecho todo el lavado, el análisis. La debida diligencia y todo. Todo tuvieron que haber hecho. Pero te piden otra vez un montón de... Y una operación que se podría hacer en 2 segundos, ¿verdad? Es una operación que termina tardando 3, 4, 5 semanas. A la mierda. De repente, y ese es un problema. Después tenemos otro tema también que es importante, que no tiene nada que ver con nosotros, pero que es un tema relevante. Muchos de los inversores que quieren venir a Paraguay son argentinos o son brasileños. Y los dos tienen distintos tipos de problemas, ¿verdad? Los argentinos tienen el problema de que mucho del dinero que quieren traer a Paraguay es un dinero negro, ¿verdad? Es una cuestión real, ¿verdad? No es una cuestión que yo la estoy inventando, sino... ¿Y qué quiere decir que es un dinero negro? Y es un dinero que se evadió impuestos, ¿verdad? Básicamente. A eso es lo que me refiero con dinero negro. O sea, no es de origen ilegal, no es de alguna actividad ilegal. Claro, no es de narcotráfico ni nada de eso, sino es de evasión de impuestos, ¿verdad?
yo tengo, y creo que todos tenemos muchos conocidos argentinos, ¿verdad? Muchos amigos argentinos que te dicen, vos en Argentina no evadís, no sobrevive tu empresa, ¿verdad? Esa plata la quieren sacar de Argentina por la falta de confianza que existe hacia la Argentina en general. Pero normalmente ese dinero es dinero físico. Claro. Es dinero físico. O sea, viene alguien y te dice, quiero comprar un departamento, o quiero, no sé, cualquiera que sea, o un terreno. Lo que Te quiera. abre el maletín. Claro, te abre el maletín y se saca unos fajos así, ¿verdad? Y vos decís, no, ¿yo qué hago con esto? Sí, claro. ¿Yo qué hago con esto? Me tengo que ir al banco y el banco me dice, no, este puede depositar de a $2.000, ¿verdad? Te pagó $100.000, son 50 días hábiles que te tenés que ir todos los días a depositar y en cada transacción te cobran otra vez un costo por ese tipo de cosas. Entonces, está este problema con la Argentina. Con el Brasil hay otro problema. Brasil es un continente que tiene una característica muy importante. Primero, gran parte del dinero se mueve internamente dentro del Brasil. Y la otra característica importante es, si vos querés sacar dólares de Brasil, hay un impuesto. Un impuesto que justamente pusieron los brasileños para evitar que el dinero salga de Brasil. Para que el dinero pueda entrar, no hay ningún problema para meter el dinero, pero cuando querés sacar, tenés un impuesto que es del 5% más o menos. Entonces, vos querés mandar $1.000.000 a un inversionista, quiere mandar $1.000.000, no llega $1.000.000, llega $950 al otro país. Y gran parte de los inversores también brasileños están interesados en Paraguay. Este es un problema que nosotros tenemos que en algún momento tal vez diseñar una arquitectura legal para poder captar ese dinero. Por ejemplo, hay muchos brasileños que quieren poner fábricas en Paraguay porque está al lado, es más barato, es más estable, tiene todas las situaciones que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es otra arquitectura. Ahora, hablas de Estados Unidos, de Europa, de otros países, y la situación es seguramente más fácil de llegar. El otro tema, que es un tema también muy importante, es Paraguay tiene muy pocos acuerdos de doble imposición. ¿Qué son los acuerdos de doble imposición? Si vos pagaste impuestos en Paraguay y querés llevar tu dinero, por ejemplo, a Luxemburgo. Luxemburgo es una sede de muchas empresas a nivel mundial porque tiene un sistema tributario que es muy agradable para multinacionales sobre todo, ¿verdad? Vos querés llevar tu dinero a Luxemburgo y el dinero que pagaste en Paraguay ya te lo reconocen en Luxemburgo y pagás ya el saldo nomás. Entonces, suponiendo Paraguay tiene una carga tributaria acumulada de 25%, y esa carga acumulada de 25% y la de Luxemburgo es 35%, entonces vos en Luxemburgo ya pagás 10. La diferencia. Claro, pagás la diferencia. La diferencia. Que sería 10 nomás. 10. El problema que tenemos es como nosotros no tenemos un acuerdo de doble imposición con Luxemburgo, entonces esa empresa paga 25 en Paraguay, más 35 en Luxemburgo. Y esto es, acá falta gestión de parte del gobierno, ¿verdad? Y ahí es Cancillería el actor clave para hacer esos acuerdos. Y es Cancillería el que yo creo que tiene que mover estos acuerdos. Creo que tiene que mover también el Ministerio de Hacienda, o sea, tributación tiene que mover esto. Y tengo entendido que muchas de las aprobaciones tienen que venir por parte del Parlamento, ¿verdad? Claro. Entonces es una visión que tenemos que tener, ¿verdad? Donde nosotros, yo por ejemplo me iría a decir, bueno, vamos a firmar acuerdo de doble imposición con toda Sudamérica, o con toda América Latina, firmemos con Estados Unidos un acuerdo de doble imposición, firmemos con toda Europa, o la Unión Europea en general, firmemos con el Reino Unido, etcétera, etcétera. Firmemos con países del Asia, ¿verdad? Firmemos con Corea, con Taiwán. No digo China porque ya nos metemos en otros líos ahí. Se van a enojar ya contigo. Ya se van a enojar otra vez algunos, pero qué sé yo, Indonesia, Tailandia, hay países claro. Y esos países, para esos países Paraguay se va a volver mucho más atractivo. Esta debería ser
parte de una campaña que es algo relativamente simple de hacer. Parte de una campaña que debería ser el próximo gobierno ya, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a encarar este tema de firmar acuerdos de doble tributación. Hoy creo que tenemos solamente con Chile. Hasta donde recuerdo, por lo menos, no sé si hay algunos más, tal vez esté equivocado, ya se firmó algunos más, pero tenemos poquísimos. Uruguay creo que tiene 120. Ah, la pinta. O sea, es mucho más sencillo en ese sentido irte a Uruguay que venir a Paraguay. Claro, Porque el servicio exterior uruguayo trabajó en esto. claro. Entonces creo que son temas importantes. Y después, Paraguay es un país que es fácil vender a nivel macro. Tiene estabilidad en términos de sistema de precios, tiene estabilidad del dólar, tiene una moneda fuerte con relación a la región, etcétera, etcétera. Pero cuando venís a Paraguay tenés ciertos problemas micro que no son menores y que son importantes de resolver. ¿Cuáles son esos problemas micro? Perfecto, me gustó Paraguay, me gusta su sistema tributario, entiendo, solucioné todos los otros problemas, puedo traer la plata, todo lo que quieras. Bueno, quiero instalar una fábrica. Me voy a comprar un terreno, tiene 3 títulos el terreno. ¿Verdad? Quiero, dentro de mi flujo de caja, está electricidad, Claro. tanto. ¿Verdad? Me voy, hablo con la ANDE y me dice, sí, pero eso no, ahí no hay electricidad. Hay que traer una línea que venga Claro, hasta tenés ahí. que tirar 15 kilómetros Claro. la línea de media tensión, que es la que necesita. Yo siempre le digo a la gente, el problema que nosotros tenemos en Paraguay es que nuestra energía es limpia, barata, renovable, ecológica, digamos, Sostenible. ambientalmente sostenible y es no disponible. ¿Verdad? Porque necesitamos una inversión grande para este tipo de cosas. Claro. Necesitamos una inversión grande para este tipo de cosas que son inversiones que no se han encarado. Entonces, te voy a dar un ejemplo, otro ejemplo concreto. Vos querés venir a construir un edificio en la ciudad de Asunción o en cualquier otra ciudad y decir, bueno, perfecto, voy a hacer tantos pisos del edificio, tantos departamentos, oficinas, lo que sea. Y en otros países, la empresa constructora o la empresa desarrolladora inmobiliaria se va a la ANDE y le dice, dame una constancia de que me vas a proveer tantos megavatios de lo que yo necesito para este edificio. Y me voy a ESAP y le digo, dame una constancia de que me vas a proveer de tantos litros de agua que yo necesito para este edificio. ANDE te da la constancia. ESAP te dice, metele si te va a ver el agua. No te da la constancia. Que es algo normal en este tipo de cosas en otros países del mundo. Y fíjate que hagas lo que hagas, si la inversión es física, vas a necesitar electricidad y agua. Totalmente. Tal vez en casos muy rurales en general no vas a tener estas necesidades, pero en cualquier inversión urbana que hagas vas a necesitar este tipo de cosas. Entonces, necesitamos resolver estos problemas también. Yo no digo que la ANDE tenga que proveer electricidad en todos los puntos del país, porque eso no existe en ninguna parte del mundo. Pero sí tenemos que decir, mira, acá hay un parque industrial en alguna parte del país, ya irá la ANDE donde tiene que ser ese lugar del país. Yo te garantizo que vas a tener desagüe pluvial, desagüe cloacal, que vas a tener electricidad. Líneas. Que vas a tener electricidad abundante, que no vas a tener problemas de título. Acceso. Que vas a tener acceso. Cuestión de rutas. Incluso en otros países que vas a tener acceso personal. Que vas a tener vivienda para tu personal. Imagínate lo que vos... Esta es la competencia mundial, ¿verdad? En Tailandia... Estuve en Tailandia, había un cartel donde decía, ponga su empresa en Tailandia.
en tal lugar, que todos estos servicios, y le conseguimos hasta 5.000 personas para trabajar. O sea, esa empresa, vos le llamás, tenía un número de teléfono, vos le llamás y te decía, yo hasta 5.000 personas te pongo. Vos tenés que poner los gerentes nomás, el resto, todo. Contra eso competimos. Claro, claro. Contra ese tipo de... Porque en realidad hay una competencia a nivel mundial para atraer este tipo de inversiones. Entonces no es solamente el riesgo país, no es solamente la imagen país. Hay más cosas y muy puntuales que son importantes. Y eso explica de alguna manera, Manuel, porque vemos, por ejemplo, estos informes que hace CEPAL, por ejemplo, ¿verdad? O otros informes que dicen, Paraguay tiene un flujo de inversión aproximadamente más o menos 6.000 millones de dólares y el flujo neto ronda por los 400, 500, ¿verdad? Comparado con países relativamente pequeños como el nuestro, como Uruguay, Ecuador, que tienen ese flujo neto superior a los 1.000 millones, hay una diferencia enorme respecto a Paraguay. Esas diferencias se dan justamente por estos problemas que nosotros tenemos. Tenemos buena macro, pero casi nula infraestructura, que hace inviable que mucha gente que está interesada quizás a la práctica, a traer su dinero, se le complican todas las posibilidades y hace muy difícil que se desarrollen proyectos. Mira, yo no le creo mucho a la forma en que se hace esas mediciones. Pues se hacen por encuestas. Por ejemplo, no está registrado la inversión que se hace inmobiliaria en Paraguay, extranjero, en esa medición. Me parece que tenemos que mejorar mucho nuestro sistema de registro de transacciones de inversionistas. Y eso para esto falta una inteligencia central, ¿verdad? Que permita, por ejemplo, saber que vino Juan Pérez y Juan Pérez es argentino, abrió una cuenta, se sacó una cédula, es accionista de tal empresa y esa empresa capitalizó tanto y tiene tales y tales bienes, ¿verdad? Durante este periodo de años. Ese sistema de captación no es muy claro, ¿verdad? Tiene que saber que una empresa que ya es residente en Paraguay remesó tanto, eso se sabe, Sí. pero después dejó tanto de sus utilidades para reinvertir en Paraguay y registrar eso como una inversión directa, ¿verdad? Como una inversión directa extranjera porque podía haber llevado eso, claro, eso como dividendo, ¿verdad? Claro. Y decidió no llevarlo y decidió invertir ese dinero en el país. Entonces es una inversión extranjera también, ¿verdad? Me parece que el sistema de registro es todavía muy débil, muy débil. Yo creo que los números son más altos que eso, pero CEPAL lo que hace es replica lo que le dan los estados de los distintos países. Si vos te fijas, cuando ellos hacen sus proyecciones de crecimiento y sus proyecciones de inflación, son igualitas a las del Banco Central. No, claro. Porque toman lo del Banco Central. Exacto, hace el trabajo fácil. Claro, no es que ellos tienen un análisis propio y que dicen, no, yo creo que esto es lo que va a pasar. Sino ellos toman los datos y digamos, compilan los datos. Y al final entonces la imagen que damos, porque estos informes se replican en todo el mundo, ¿verdad? Y quizás es lo que después el inversor lee y te da una falsa imagen, te dice, Paraguay su flujo neto de inversión es 400 millones, ¿verdad? Y por algo será, ¿verdad? Entonces, claro, 1% del producto. Claro, entonces se da también una imagen una imagen que no es realmente no es real de lo que está pasando en el país. Y vos sabés que no nos vende bien, por lo menos al nivel de marketing sí. No nos vende bien eso. Yo creo que necesitamos en Paraguay tener realmente una convicción de país. Esto tiene que ser una política pública de que nosotros necesitamos mejorar todos estos indicadores internacionales que yo hablaba en un momento dado, porque todo esto responde a la imagen país. Claro. Te voy a contar una anécdota de cómo operan otros países, ¿verdad?
El caso de Uruguay es un caso muy interesante, ¿verdad? Uruguay hoy tiene una marca que le llama Uruguay Natural. Sí. ¿Verdad? Lo vimos en cartel incluso acá en Asunción. Claro. ¿Cómo arranca la marca Uruguay Natural? Uruguay se le abre el mercado para la carne en Estados Unidos y se van y hacen una encuesta en boca de supermercado en Estados Unidos para vender su carne y le entrevistan a los consumidores en distintos lugares de Estados Unidos con una empresa contratada para eso y le dice, ¿qué le parece la carne uruguaya? Uruguay, le dicen los gringos. No sé ni dónde queda Uruguay. Claro. ¿Verdad? No sé ni dónde queda Uruguay. Claro. Entonces viene la empresa de vuelta de investigación de mercado y dice, no, nosotros tenemos que vender primero el país. Entonces vuelven a hacer otra investigación de mercado y le muestran una foto de Punta del Este y una foto de una favela de Río de Janeiro. ¿Verdad? Y le dice, uno es Brasil y otro, le dicen a los consumidores americanos, uno es Brasil y otro es Uruguay. ¿Cuál es Brasil y cuál es Uruguay? Tengo entendido que casi el 100% dijo que la playa era Brasil y la favela era Uruguay. Casi el 100% de los encuestados. ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, ellos desarrollan la marca Carne Natural de Uruguay. ¿Verdad? Fue tan exitosa la campaña que hizo el INAC, el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, que el Estado uruguayo decidió adoptar eso y empezaron a ampliar la marca y ahora venden Uruguay Natural, que no es solamente la carne. El turismo. Es el turismo, son las playas, claro. Son todas esas historias y se vende bajo eso. Pero como una cuestión muy puntual que fue exitosa, se expandió a todo y Uruguay adoptó eso como una... Y fíjate que cambian los gobiernos, pero no cambia la imagen. ¿Cuántas veces hicimos lanzamiento de marca país? Sí, el logo y todo lo cambiamos. El logo cambiamos cada rato, no porque este es mi logo, pero ese es del gobierno anterior. Exacto. Y entonces no hay una posición seria con relación. O sea, no es que no hay una posición seria, lo que quiero decir en realidad es que no hay una política pública que sea vendamos el país con todo lo que eso implica. Y distintos sectores trabajan en distintas... Creo que hay gente que ha hecho un trabajo encomiable. Rediex ha hecho un trabajo encomiable, me parece. Pero no puede ser solo Rediex. Claro. ¿Verdad? Tiene que irse más a Rediex, porque por ejemplo este tema de los acuerdos internacionales no lo puede hacer Rediex. No puede hacer Rediex, claro. Lo tiene que hacer otra institución que es la institución que trabaja en ese tema. Y finalmente, se viene en septiembre este foro que está organizando el BID, ¿verdad? Se habla de un grupo importante de inversores que vienen a Paraguay. ¿Realmente tienen algún efecto positivo más que el hecho de mostrarme, hacer un gran evento? ¿Tienen algún resultado de este tipo de encuentros? ¿Es una oportunidad para el país? Sí, yo creo... A mí me parece interesante la forma en que se está encarando. Básicamente la forma en que se está encarando es la siguiente. Uno entra a la página web y mete su proyecto, ¿verdad? No es ya un verso, ¿verdad? Sino es un proyecto, ¿verdad? Un proyecto concreto que es, quiero hacer tal cosa, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto es la tasa de retorno que va a tener este proyecto? Algunos datos muy mínimos. Eso se concentra todo en una empresa americana especializada que hace lo que se llama un fact sheet a partir de eso, o sea, un resumen del proyecto en una página. Y eso reparte por todo el mundo, ¿verdad? Entonces tu proyecto, a través de esa empresa consultora americana, llega a todo el mundo y agarra, qué sé yo, un empresario en Corea y dice, mira, me interesa este tema. Me interesa el proyecto que vos mandaste, me interesa. Me voy a ir a Paraguay. Yo ni siquiera digo que venga a Paraguay, que se conecte por Zoom. Claro. Que se conecte por, no sé cómo se llama, vía telemática, ¿verdad? Que se conecte y que pueda hablar con el promotor paraguayo de ese tema, ¿verdad?
Eso me parece que es interesante. Ahora, la consultora americana tiene que tener realmente muchos contactos a nivel mundial para poder generar esta dispersión, ¿verdad? Estimo que debe ser una consultora que tiene esos contactos, ¿verdad? Y creo que esto hay que hacerlo cada tanto. Hay que hacerlo cada tanto. ¿Verdad? Y creo que hay que empezar a sacar datos a partir de esto. Porque en realidad, hoy, por ejemplo, yo entro a una terminal de Bloomberg, Reuters, una de esas que se llama ahora, y yo puedo ver parámetros de la industria, por ejemplo, la industria de la construcción, en cualquier parte del mundo prácticamente, porque esos son datos de una empresa que cotiza en bolsa. En Paraguay no hay datos de la construcción. O sea, viene acá un inversionista de otro país, quiere saber cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción. Exacto. Y no sabe. Totalmente. No es público, es difícil encontrar el dato, es complicado. Yo llamo a tres desarrolladores, los tres me dicen precios distintos. O sea, ni siquiera hay consenso. Un consenso, exacto. Entonces, esto también son datos que se tienen que proveer. Está la revista Costo, por ejemplo, de repente que creo que hace un trabajo importante en ese tipo de cosas, pero bueno, hay muchos datos que son datos específicos de industrias y que son datos que se tienen que tener muy claros, ¿verdad? Y tienen que ser muy transparentes. Esto funciona bien, por ejemplo, en el sector agropecuario, porque los datos del sector agropecuario en general son transparentes. O sea, vos querías comprar una tonelada de soja y sabés cuánto te van a cobrar. Te querías ir a comprar ganado y sabés más o menos cuánto te van a cobrar. Puede oscilar, puede subir, puede bajar, puede estar más barato, más caro, pero esa es otra historia, ¿verdad? El precio es transparente, entonces la transacción es sencilla, ¿verdad? En construcción, el precio es muy oscuro, no es transparente, no es claro cuánto es el precio. Todas las organizaciones de constructores, las organizaciones de desarrolladores deberían juntarse y poner un número, ¿verdad? Y sacar un número, porque eso les conviene a todos. Claro. ¿Verdad? Aunque yo esté desviado de ese número más arriba o más abajo, hay que sacar un número y ese número tiene que ser público y tiene que ser transparente y tiene que tener un desglose y tiene que ser coherente ese desglose. Totalmente. No, totalmente, porque nosotros cada vez que hablamos sobre el tema inmobiliario, un dolor de cabeza también decir o tirar alguna cifra, porque después salen y te dicen no es así, porque esto es así, es bastante complicado. Pero bueno, te agradezco, Manuel, por venir a visitarnos nuevamente y hablar sobre este tema. Paraguay indudablemente es un país que tiene muchas atracciones para atraer capital extranjero, pero tiene demasiados desafíos también que mejorar para que se concreten muchas de esas grandes intenciones que hay de venir a invertir. Sí, señor. Yo quiero ver siempre el vaso medio lleno. Creo que hemos avanzado mucho, sin embargo, en muchas de estas cosas, pero tenemos un camino por recorrer que es importante. Totalmente. Y un tema para cerrar, si queremos cambiar las inversiones en Paraguay, queremos dar un golpe radical, las principales inversiones que necesita hacer Paraguay son inversiones en infraestructura pública. Agua, electricidad, rutas, puentes, en fin, todo lo vinculado, vivienda, todo lo vinculado a ese tipo de cosas. Si el Estado encara eso y eso crece, el resto de las inversiones van a venir atrás de esto. Totalmente. Manuel Ferreira conversando con nosotros esta mañana aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Prama.